La magia de conectar con el universo, con quienes nos rodea, tú y yo, pero principalmente la magia de conectar con uno mismo, de voltear a vernos y echarnos un clavado profundo hacia el interior. Yo soy tu host, Karina Lofer, y te invito a conectar con tu cuerpo, mente y alma en cada aspecto y comencemos este viaje con café o vinito en mano. El podcast no incluye vino, café o té en mano. Estos se venden por separado, todo con medida. Evita el exceso, coma frutas y verduras. Hello, bienvenido de nuevo a este podcast. Yo soy Karina Lofer, tu host. Soy guía en procesos de autoconocimiento y escritora. Y hoy tenemos un episodio que me emociona muchísimo porque entrevisté a Carla Flores, que es experta en Human Design, que es una herramienta de autoconocimiento que me ha volado la cabeza. De verdad te recomiendo que agarres tu pluma y papel para que hagas tus anotaciones, porque de verdad es información súper valiosa y está lo más. Entonces espero lo disfrutes, espero que te quedes hasta el final y que aproveches toda esta información que Carla nos compartió en esta entrevista. Y sin más, comencemos. Bueno, hoy tenemos a Carla Flores, que es Project Management, da asesorías, mentoría y consultoría en Human Design y ya nos contará en qué más, porque no, me decía que ella es como muy de experiencias, entonces también es diseñadora y creadora. Y ya veremos eso, pero al menos yo que la conocí en Clubhouse, desde ahí vi que era 5/1 Emotional Manifestor y es Géminis, entonces ya nos contará de todo eso. Y bueno, hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿qué tal? Me encanta estar aquí. Me encanta que me hayas invitado a ser parte de tu podcast. Estoy en verdad un poco emocionada porque es la primera vez que participo en un podcast hablando de Human Design. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Y yo creo que va a ser genial y creo que vamos a ayudar a muchísima gente en sus procesos de desarrollo personal. Sí, ay, bueno, es que yo conocí a Carla, te conocí en Clubhouse, yo justo de Human Design ya había escuchado alguna vez y como todo mundo la primera vez que ve su gráfico es shock, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Ay, no entiendo nada, necesito que alguien me lo explique y en ese momento no encontré a alguien que me lo explicara y como siempre hemos hablado en las salas, todo llega en el momento perfecto. Y yo justo entré a una sala de Carla porque yo ya había escuchado del Human Design y hay muy poca gente que lo habla en español. Normalmente esto todavía hay mucha información en inglés. Entonces yo de ahí la saqué, la traje y me gustaría que primero nos contaras justamente qué es Human Design para toda esta gente que no lo conoce. Pues sí, como tú dices, en realidad es algo que en español no se lo conoce mucho y de hecho en inglés hay como una pequeña mafia también. Me voy a atrever a decir esto en voz alta. No sé si alguien me vaya a hablar después por decir esto, pero em, es, es algo que está como que muy cerrado, solo se puede acceder mediante pago. Okay. Solo hay mm, como institutos oficiales que quieren apoderarse de todo el conocimiento y si es que tú no lo pagas no puedes acceder ni puedes compartir ni hablar casi del tema. Entonces, me parece que es una herramienta tan pero tan útil y tan que te cambia la vida realmente. A mí me cambió la vida y creo que vale la pena compartirlo y creo que como hay muchísimas personas a las que les va a servir igual tanto como me sirvió a mí, entonces por eso es que me decidí a compartirlo en español. Entonces, ¿qué es el Human Design? Es conocido como la ciencia de la diferenciación, porque nos muestra lo únicos que somos, los irrepetibles que somos. A través de nuestro diseño podemos ir identificando energías que tenemos disponibles que nos hacen a nosotros tener ciertas capacidades y ciertas habilidades especiales.
Y la combinación de todas estas energías eh, te crean a ti, te crean un diseño en específico. Entonces, esta ciencia, sí, es como una especie de ciencia que combina tanto ciencia como espiritualidad. Nació de una síntesis entre el I Ching, el Cábala, la astrología, el, el sistema de chakras hindú y la física cuántica. Entonces son 5 sistemas combinados en uno solo que tienen un gran potencial de abrirte la perspectiva y de expandir tu conciencia en distintos niveles y ayudarte obviamente en cada aspecto de tu vida. Wow, sí, es que justo el Human Design, o sea, a mí me hizo blow mind porque son demasiadas ciencias juntas, o sea, bueno, demasiadas cosas que ya no tienes que estar que entendiendo una por acá y después otra por acá y tú solito estarlo como haciendo, yo el otro día decía que siento que en mi mente tengo mi corcho como espía que ya tiene los 1000 hilos de pues lo que uno va encontrando y explorando. A mí me encanta hacer que el quiz de qué tipo de creativo eres, el quiz de las personalidades y todo eso. Entonces, cuando yo encontré esto de Human Design, fue como, wow, o sea, te ahorra, siento que mucho y es como síntesis, es tan acertado y lo mejor es que te ayuda a encontrar tu centro, que es lo que a veces tardamos mucho en la vida. Entonces es como un shortcut en la vida el Human Design, ¿no? Es auténtico un shortcut. Es que te muestra quién eres, te muestra cómo conectarte con tu esencia, cómo ser más auténtica, porque hay veces que, al menos cuando llegamos a estas herramientas de autoconocimiento, es porque estamos buscando algo más, o estamos buscando en alinearnos a nuestro propósito, o estamos buscando respuestas, y llegan estas herramientas como el Human Design que te ponen en tu frente quién eres y te hacen recordar, porque al fin y al cabo las respuestas siempre están en tu interior, siempre estuvieron, pero hubieron momentos o circunstancias en la vida que te alejaron de esa esencia o que te hicieron que te comportes o te expreses de manera diferente a la que tú eres en realidad, tal vez sea por intentar encajar en una sociedad o encajar en un lugar o por condicionantes y demás. Eh, y te alejaste completamente. Entonces, hay veces que necesitamos esa persona exterior a nosotros que nos muestre, que nos diga esto, míralo, léelo, y el momento que lo lees, ¡pling! Como que algo hace conexión y empiezas ahí en ese momento a crecer y a conectarte y alinearte y como que a tener más esa emoción por la vida. Y algo que no mencionamos hace rato y es que el Human Design está compuesto por un gráfico corporal que se llama Body Graph en inglés, en donde tú puedes ver todos los centros energéticos que componen tu cuerpo, aparte de esas energías que conectan estos centros energéticos. Y eso está hecho en base a la fecha, hora y lugar de nacimiento, porque mm, el, el- la hora en donde tú naciste y el lugar en donde tú naciste está influenciado por ciertos tránsitos planetarios. Entonces, en cada lugar del planeta o del mundo cada planeta va a influir de manera distinta. Y eso es lo que nos va haciendo únicos. Entonces, cada planeta activa una energía específica. Y eso es lo que nos va componiendo a nosotros y lo que ustedes pueden ver en su gráfico corporal. Sí, es que justo lo hablábamos ayer, ¿no? Que a veces ya todo lo sabemos y necesitamos que alguien o algo se nos ponga enfrente para como espejearlo y así reconocerlo. Y creo que el Human Design, una vez también lo escuché en un video y tú lo has dicho de que me encanta que normalmente a través de la vida como queremos que todos sean igual a nosotros, muchas veces nos dicen, no, es que está mal que seas así, está mal
te canses en el día o está mal que seas tan activo, o sea, siempre es como, es que eres demasiado sobreproductiva y no sé qué. Y obviamente ya viéndolo en Human Design, aquí es como cada uno es auténtico, cada uno es a su manera. Y una vez, algo que me gustó mucho que dijiste, aparte de enseñarte a ti quién eres, te enseña a ser más empático con los demás, porque te das cuenta cuántos perfiles, cuántas formas hay de ser y combinaciones que hay en la vida. Sí, ese es otro aspecto que a mí me encanta y que es algo que a mí me gusta también compartirlo en las salas de Clubhouse, porque necesitamos un mundo más empático completamente. Creo que todos hemos sentido un dolor cuando alguien nos ha criticado sin razón y también lo hemos hecho nosotros sin intención. Entonces, cuando te empiezas a involucrar con el Human Design, no solo te conoces a ti mismo, sino empiezas a entender a las demás personas y te das cuenta de que cada uno funciona de manera diferente. Entonces, sencillamente, no tienes ni siquiera hay que entenderle a la otra persona, solo hay que aceptarla, porque esa es su forma de ser, ese es su diseño. Y un ejemplo que siempre damos ahí en las salas de Clubhouse es de, de justamente los manifesting generators, ¿no? Personas como tú, Cari, que siempre tienen 1000 cosas al mismo tiempo, se meten en 1000 proyectos, hacen un montón de cosas, porque esa es una característica única de su tipo de personas y es increíble que tengan esa capacidad de multitasking, porque el resto del mundo, o sea, ustedes son el 37% de la población, 34% de la población. Eso quiere decir que el 60 y tanto por ciento no tiene esa capacidad de hacer más de una cosa a la vez. Entonces, pasa que han habido estos ejemplos en la sala de Clubhouse, ¿no? De que el papá le dice a la hija que es Manifesting Generator, le dice, pero ya tienes que concentrarte en una sola cosa a la vez, no puedes hacer no puedes involucrarte en tantas cosas, las vas a hacer mal. Como que ya concéntrate, ya para, ya deja de estar brincando de un lado al otro, deja de estar rotando en las cosas. Pero claro, el papá lo habla desde su diseño, que no tiene esa capacidad y Ujú. seguramente será proyector o manifestor y para él las cosas, la forma en la que se hacen las cosas es concentrándose en una sola. Entonces, digamos, la chica que nos contaba eso, recuerdo que decía como que ella sentía, decía, no, no, porque así soy yo Sí. y parte de ser, de tener muchas cosas a la vez es que su vida es muy dinámica y ese dinamismo es lo que a ustedes les enciende y les hace una vida feliz. Entonces, ¿cómo pedirle a alguien que cambie su forma de ser? Porque, o sea, lo estoy criticando desde mi diseño, pero tengo que aceptar el diseño de la otra persona. Y más si tiene una cualidad tan espectacular. Sí, claro, es como un open mind para ti, o sea, porque te das cuenta, como lo hemos hablado muchas veces y ahorita lo hablaremos, pero como que tus dones y talentos que muchas veces no celebramos y que lo vemos tan natural, pues los dejamos a un lado y también te hace open mind con todos los demás, lo que decimos dices, ay, o sea, hay un millón, trillón de diseños, o sea, es incontable. Y oye, Carla, ¿cómo llegaste al Human Design? O sea, ¿qué te trajo aquí en tu caso? En mi caso, me trajo mi retorno de Saturno al Human Design. Em, Fue una época en mi vida en donde pasaron un montón de cosas que me llevaron a mí a como desestabilizarme emocionalmente muy fuerte, a tocar fondo. Yo no es que no, mi personalidad no es ni depresiva, ni nunca he tenido depresión, ni mucho menos, pero fue una época en la que literalmente no quería ni levantarme de la cama y claro, yo no soy así y por más que yo intentaba mantener una energía positiva, sentía ese algo pesado que me tenía ahí súper estancada. Entonces, em, este rock bottom en el que estuve
se inició cuando terminé una relación súper importante para mí, en donde fue muy expansiva para mí. Em, Aprendí, o sea, pude, digamos, tocar la energía en esa relación, lo cual me voló la cabeza a mí. Entonces ya ahí empezó un poco el que mi conciencia se empezara a expandir, digamos. Pero esa relación se acabó. De ahí yo estaba viviendo en España y tuve que regresar al Ecuador, y obviamente como que ese ciclo que se cerrara fue súper fuerte, y llegué acá y me había quedado sin trabajo. Yo tenía una empresa y para cuando yo llegué, mm, la persona con la que yo trabajaba había mandado un oficio diciendo que ya la empresa no existía y que Wow. básicamente le considere a ella para el trabajo. Entonces, para cuando yo llegué, ya ni siquiera podía pedir que a mí también se me considere. Entonces, Oh fue my algo God. muy fuerte también. Y a los pocos días de eso, y todo fue muy, muy, muy seguido. Fueron pocas semanas de- que pasaron entre evento y evento, hasta que también mi tía, que era como mi hermana, vivimos toda la vida juntas, falleció. Y yo estuve en ese momento en el que ella falleció, entonces fue como que muy fuerte, muy intenso. Y con eso vinieron también muchos temas de herencias y demás, eh, temas también de abogados, que yo les huyo a los abogados y ahora me tocó meterme con abogados, temas legales. Entonces, podrás imaginar toda la carga que yo tenía encima, Sí. era brutal. Y entonces estaba completamente perdida. ¿Y tú qué hago con mi vida? Exacto, básicamente era como que, no, o sea, me perdí, completamente me perdí, o sea, toqué fondo. Sí, Eh, y, y entonces llega ahí el momento en el que dices, ok, bueno, ¿y cómo salgo de aquí? sí. Y empiezas a buscar las respuestas y empiezas a buscar esa cosa que te salve y que te saque de ese pozo en donde te caíste. Ujú. Y ahí fue cuando llegó el diseño humano a mi vida, que te soy sincera, exactamente cómo llegó, no sé. Yo creo que, Wow. a ver, fue que yo seguía a alguien en Instagram, esta persona contó que había seguido un curso de otra persona, le seguí a esa otra persona, y tomé algunos cursos, y en un podcast de esta otra persona mencionaba a alguien que hacía Human Design. Wow. Entonces entré y dije, ah, qué interesante, y así fui como, Escalando. ajá, escalando, escalando, hasta que me topé con el Human Design, y ahí sí me salió mi aspecto uno de mi perfil, y empecé a investigar, 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 y fue un wow. Y en ese proceso de encontrarme conmigo, de ver quién yo era y la capacidad que tenía, y todo, que obviamente nunca dudé de eso, pero sí fue como que me abrió muchísimas puertas. Me hizo darme cuenta que para yo poder conectarme con esa esencia que estaba viendo en mi diseño, necesitaba hacer muchísimo trabajo interior, que yo nunca lo había hecho. Y, y empezar a romper también patrones, porque si quería salir de ese hueco, necesitaba una nueva versión de mí que no sea oscura como el hueco. Entonces, ahí empecé a estudiar, y ya, después de eso me encantó tanto que no volví a hacer el trabajo del cual me dejaron, y más bien me dediqué al diseño humano y a ayudar a las personas a conectarse con su esencia, y a ayudarlas por todas esas experiencias por las que yo pasé. Y de hecho eso es parte de mi diseño, es parte de mi propósito aquí en la tierra, digamos, compuesto de distintos aspectos en mi diseño. La gente ve en mí
sus problemas, proyecta sobre mí también sus cosas y en base a mis experiencias se identifica y conecta y yo tengo esa habilidad de poder ayudarlas a salir de eso mm, porque yo ya pasé por lo mismo que ellos están pasando. Entonces, esa es más o menos mi historia. Wow, o sea, es que aparte me encanta que esas cositas que nos cambian la vida, a veces no sabemos ni por dónde llegan. O sea, lo que te decía hace rato, de todo llega en tiempo y forma y todo esto. Y me encanta como lo que decíamos, de que cada quien su hoyo es diferente, ¿no? Y la profundidad de su hoyo es diferente y creo que eso es lo padre porque, bueno, lo padre entre comillas, porque estar en ese hoyo es cero cool, pero cada uno tiene su forma de salir y cada uno tiene su forma de renacer, porque yo lo veo como un renacimiento literal, esas sacudidas que te da la vida. Es que además es curioso, ¿no? Porque cuando uno habla o dice ciertas palabras, luego ves tu diseño, lees tu diseño y ves esas palabras escritas ahí. Entonces, en mi caso, justamente mi retorno de Saturno, que es justamente este periodo negro, digamos, de mi vida, está justo marcando una de las casas que es acerca del renacer. Es justamente el volver a renacer. La Wow. casa 8 es la parte, es la muerte. Es considerada como la casa de la muerte en donde, claro, mucha gente lee que es la casa de la muerte y dice, ay, me voy a morir a los 30 años, ¿qué pasó? No, 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 es, es un renacer de distintos, distintos aspectos y como tú dices, en este caso es un renacer de mí, de mi yo, que sepultó a las sombras que yo tenía, que sepultó a los patrones que tenía, cerró el hoyo profundo y obviamente cada uno va a tener que poner más tierra porque claro, como tú dices, la profundidad de cada uno es distinto, pero es como súper importante darle ese cierre, entender que si hay una muerte casi literal de muchas cosas, muchos aspectos de la vida, y hay un renacer, y ese renacer es la parte bella y la parte maravillosa de este proceso. Claro, de hecho, me recuerdas, yo que hago tarot terapéutico, hay una carta que es de la muerte, y siempre que sale la gente es como, ¡ah! O sea, igual así como, me voy a morir, ok, y yo, o sea, de verdad se me hacen las cartas más poderosas y hermosas, porque es justo como dejar ir y matar todo eso que ya no te sirve para dejar entrar un nuevo amanecer. Entonces, a mí me encanta ese poder que tiene el dejar ir y dejar morir una parte de ti. Y Carla, ¿dónde pueden encontrar su Human Design para que con lo que vayamos hablando, pues lo pueden ir viendo y tal vez vayan encontrando una que otra cosita de ellos? Pues mira, hay algunas páginas web. Yo siempre recomiendo la página de mybodygraph.com, que les puedes dejar aquí el escrito, ¿no? Para que La puedan cajita. copiarlo, sí. Es en inglés, pero a mí es la plataforma que más me gusta porque es como la más completa, en donde, en donde puedes ver tanto tu información como el gráfico en colores bastante claros, bastante diferenciados. Hay otra página que es myhumandesign.com, que también me gusta porque en esa página te dan inclusive cuál es tu entorno en donde te puedes desenvolver mejor. Entonces te dan un poquito más de información. Y de ahí en español hay uno que se llama Human Design España, si no estoy mal. Yo ya te paso el link para que lo Va. puedas poner aquí en la descripción. Pero porque nunca lo recomiendo es porque solo te dice cuál es tu tipo, cuál es tu estrategia, cuál es tu autoridad y cuál es tu cruz de encarnación. Entonces, y además que el gráfico tampoco no me gusta, pero soy muy visual, entonces no me gusta. En cambio, los otros son bonitos. Sí. Eh, pero en todo caso, si es que lo quieren en español,
para ver cuál es su nombre o cómo se dice el nombre en español, pues podría también intentarlo, probarlo por ahí. Entonces, en cualquiera de estas plataformas colocan su fecha, hora y lugar de nacimiento, y automáticamente el software les arroja primero su gráfico, que es su gráfico corporal, en donde están los centros energéticos y unos numeritos que se llaman puertas. Estas puertas son energías activadas por los planetas que van a encontrar a los lados de su gráfico. Entonces, el lado derecho es la parte de su personalidad, la parte consciente está en color negro, y en el lado izquierdo está en cambio la parte del diseño, la parte del inconsciente, eso que tienen en ustedes pero que no se dan cuenta, y siempre está en rojo, o por lo general está en rojo. Y esos mismos colores van a ver que están activándose en los canales ahí en el gráfico corporal. Entonces pueden ver que su mercurio activa ciertas energías, puede ser en la garganta o en el sacro, en distintos centros energéticos. Y al ladito siempre van a tener la pestaña de información en donde tienen qué tipo de personas son, cuál es su estrategia. La estrategia es la forma en la que uno se expresa, se relaciona con el entorno, y siempre va vinculado al tipo de persona. Está la autoridad, que es la forma en la que nos guiamos para tomar las decisiones. Está el perfil, que son 2 números que funcionan como arquetipos, y te explican cómo es tu personalidad. De ahí, para mí esos son los aspectos básicos que al momento que encuentren su diseño es en donde se tienen que enfocar. Y de ahí tienen más información como la cruz de encarnación, que va vinculado al propósito, como me parece que da también la definición, que es si es que sus centros energéticos están todos conectados o están Ujú. divididos por grupos, y poco más. Otro tema que también es como de la parte del tipo de persona, van a encontrar que le dicen not self-theme, que es el tema en el que cuando estás en desbalance, y el tema de tu vida o cómo te sientes cuando estás alineada. Igual difiere para cada tipo de persona. A mí de esos de Note Self me dio risa, por así decirlo, porque cuando las leí dije, madres, es todo lo que he tenido que trabajar en terapia a través de los años. Y es súper cierto, o sea, es como con lo que uno batalla y tiene que, o sea, el momento que se hace consciente es más fácil estar como tratando de no caer en eso. Y creo que tiene que ver mucho con los centros, ¿no? Que están abiertos. Pero bueno, no nos vamos a meter tan técnico. A mí algo que también se me hizo súper básico, que me encantó que el otro día lo contaste en Clubhouse, fue lo de los que son manifestadores y no, y, o sea, periféricos, y los que son como de visualización. Entonces, o sea, bueno, eso se me hizo blow mind y está muy fácil de checar y puede cambiar el tu forzar, porque yo forzaba a hacer meditaciones de visualización y todo eso. Sí, eso está determinado por una de las flechitas, cuando también obtengan su gráfico, van a ver que a la altura de la cabeza hay 4 flechas, cada una habla de algo diferente. Eh, al lado, comenzando por las de la izquierda, la superior habla de la digestión, la inferior habla del entorno. Y al lado derecho, las flechitas, la de arriba habla de la conciencia y la de abajo habla de la perspectiva. Y en este aspecto de la perspectiva está lo que tú mencionas de las personas que tienen capacidad de visualizar al detalle cuando quieren manifestar algo, cuando están meditando. Cuando se hacen las meditaciones guiadas, por lo general siempre te dicen, visualice, no sé, el camino de su vida.
Y, y hay personas que pueden ver al detalle todo, las florcitas, las piedritas y el camino de su vida, no sé, está bañado en oro y sienten y ven el brillo del camino. Pero, y a mí me pasaba también que yo no tengo esa capacidad, o sea, cuando yo hago la meditación guiada, solo veo en negro. O veo, o veo, o veo muchas cosas me vienen a mi mente, pero Sí. no hay como algo tangible, no es como que yo pueda cerrar los ojos y ver la imagen, ¿no? Porque hay personas que literalmente ven como una película en su frente. En cambio, yo decía, de ley estoy haciendo algo mal, o sea, no sé, no sirvo para esto, qué sé yo, qué venía a mi mente. Pero ya después cuando vi que en cambio era el opuesto a eso, hay las otras personas que tienen esta perspectiva periférica, no no tienen esa capacidad de poder visualizar el detalle, sino más bien de conectar con las sensaciones y ya la parte de la manifestación tienen que encontrarse otras herramientas. Em, y es parte también, una de las lecciones de esto es que tienes que dejar que el universo te sorprenda. No es, no puedes ser específica en lo que quieres, sino es de decir, bueno, ok, yo tengo no sé, quiero una casa, tengo mis no negociables, universo, sorpréndeme y tienes que de ahí confiar en que te va a llegar lo mejor para ti o decir, quiero este departamento o más bonito o más, ¿no? Que lo habíamos Ujú. hablado en algunas salas, ¿no? Pero ya cada persona tiene que ir desarrollando la forma en la que pide, la forma en la que quiere manifestar, porque igual dentro de los no específicos, cada persona funciona de manera distinta, entonces es muy difícil como que aconsejar o guiar en algo específico. Wow, sí, es que justo así me pasaba a mí, o sea, como que puedo imaginar cosas, pero yo cuando decían, es que ve una pantalla en tu cabeza, visualízalo, y era como, ¿cuál pantalla? O sea, de verdad, no hay ninguna pantalla en mi cabeza. Y sí, o sea, eso me hizo entender mucho más y ahora lo hago más así, desde que me dijiste, pues como ahora trato de sentir más, de sentir esa sensación, de justo mis no negociables y todo eso, entonces me encanta. Y no sé si nos puedas contar los perfiles, que es como lo más chiquito del Human Design, lo básico de los perfiles para que se queden picados y al menos sepan qué perfiles son, que eso ya dice mucho de por sí. Sí, 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 son una de mis partes favoritas porque es la forma en la que uno más, creo que más se puede identificar. Bueno, uno se identifica con todo en realidad, pero esto es como que dices, sí, soy así, como que qué loco, ¿no? Entonces, los perfiles están compuestos por 6 números y son en pares. eh, y es como que cada número es un arquetipo. Funciona de esa manera más o menos. Entonces, todos los que tengan un 1 en su perfil son los investigadores. Y aquí cabe de decir que sea el primero o el segundo número, el arquetipo es similar, pero al inicio se va a expresar mucho más consciente. Y si es que es el segundo número, lo van a experimentar, digamos, como que más innato, pero menos consciente, ¿no? Ujú, Entonces, el uno son los investigadores, son las personas que siempre quieren saber más, quieren saber cómo funciona algo, de qué se trata, de dónde viene, el momento que les cuentas algo. Por ejemplo, yo tengo un uno. Entonces, claro, llegó el Human Design a mí y yo empecé a investigar todo, de qué se trataba, cómo funcionaba, qué era, y investiga, y dale, más y más y más información y más información. Entonces, necesitan saber todo lo posible sobre algo antes de tomar una decisión, como que ese conocimiento que les brinda la investigación les da seguridad.
De ahí, el número 2. En las páginas web van a encontrar que el 2 está denominado como el ermitaño, pero también es considerado como el hombre sabio. Entonces, ¿qué pasa con este perfil? Que es ermitaño porque necesita muchísimo su espacio personal, su espacio a solas. em, es un perfil que interioriza muchísimo lo que pasa a su alrededor o lo que llega a esa persona, y eso lo hace a través de un lugar en donde pueda disfrutar de su propia aura, básicamente. Y, y puede llegar a ser como extraño para los demás, pero esta mecánica hace que el resto de personas siempre los estén invitando, los digan, ven, inclúyete, vamos, salgamos, siempre vienen a buscarlos. ¿Y por qué también son el hombre sabio? Y es que como pueden interiorizar mucho es todo lo que pasa a su alrededor, generan mucha sabiduría y, y las personas que tienen el 2 son personas que intuitivamente saben hacer muchas cosas. No saben ni cómo, a ver, no saben ni cómo saben que se hace eso, pero lo saben. Entonces, es un perfil súper curioso. De ahí, los que tengan un 3 en su perfil son los científicos. Estas personas experimentan directamente. A comparación del 1, a ellos no les interesa saber nada, les interesa experimentar. Son personas que inclusive si tú llegas a decirles, esto se hace de tal forma, no te van a creer hasta que ellos mismos lo experimenten y lo prueben con sus propias manos. Entonces, a ellos les gusta verificar cómo funciona algo y igual lo interiorizan y sacan la mejor manera de hacer esa cosa y luego la comparten siempre. A mí lo que me gusta de las personas 3 es que mm, comparten la información de manera súper simplificada. Es como que ya te dieron masticando todo y tú Wow. solo tienes que digerir las cosas. Me parece increíble. Y el 4, este es conocido como el oportunista ahí, pero a mí me gusta llamarlo el networker, porque oportunista suena como algo negativo, ¿no? Como que sientes que te va a estafar o alguna cosa así. Entonces, no, no, para nada, no hay ningún aspecto en el Human Design que sea negativo, ni uno solo, nada. Entonces, eso también es súper importante mencionar. Entonces, estas personas que tengan un 4 en su perfil son personas que les encanta hacer conexiones personales, conocer gente, estar en contacto con gente y, y es que ellos ven la oportunidad que van a tener de esta persona para que les brinde conexiones o les brinde recursos o alguna oportunidad laboral, demás. Y entonces para ellos es súper importante tener a su gente siempre conectados. Es importante que estén conectados. De ahí los números 5. Este es uno de los números un poco más complejos porque tiene una energía que proyecta, ¿no? Entonces pasa que los 5, la gente va a ver sobre ellos algo. O sea, van a leer la portada antes de leer el libro, ¿ok? Con los 5. Entonces son personas que por lo general les dicen, es que cuando yo te conocí me caíste mal porque pensé que eras creída, no sé, o alguna cosa así. Y ya después de un tiempo, cuando realmente conocen a esa persona 5, se dan cuenta de que no eran como ellos pensaron. Entonces ese es el aspecto complejo de este arquetipo, pero son conocidos como los mentores, porque están aquí para enseñar, también están aquí para resolver problemas. Em, y es súper importante para estas personas que entiendan que no pueden resolver la vida a los demás y que si bien pueden ayudar a muchas personas, hay que tener ciertos
límites y ciertas cosas claras en esa parte de ser mentor y de ser alguien que resuelve los problemas. Em, y sobre todo también porque las personas pueden creer, como proyectan sobre ellos, pueden tener mucha expectativa, las demás personas pueden tener mucha expectativa sobre los 5 y capaz que los 5 no se van a involucrar como las otras personas esperarían. Entonces, es uno de los números más complejos. De ahí el 6 y último arquetipo es conocido como el modelo a seguir y este carga también otro aspecto un poco complejo y es que tiene 3 etapas en la vida. Los números 6 hasta los 30 años o hasta su retorno de Saturno viven como un número 3, como el científico. Entonces, viven experimentando un montón, viven probando, se meten a hacer las cosas con sus manos y después de haber experimentado tanto, llega un punto en donde en su vida que dicen, ya no más, ya no quiero seguir experimentando, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender, ahora quiero compartirlo. Entonces, de los 30 a los 50 años, empiezan a compartir todas sus historias y empiezan a convertirse en guías, en líderes, empiezan a inspirar a las demás personas. Y ahora ya no están como ejecutando, están viendo cómo los demás hacen y ellos están guiando. Y esa interacción les permite adquirir muchísima sabiduría. Entonces ya después de los 50 años que han conseguido que tienen muchísima experiencia de sus primeros 30 años y tienen también la sabiduría de los siguientes 20 años, entonces llega el momento en donde se convierten en modelos a seguir. La gente los ve como personas que influyen muchísimo por todo lo que han vivido en su vida y todo lo que tienen para decir. Entonces llegan a ellos a seguirlos y a que los guíen en su vida. Entonces, esos son los 6 arquetipos y cada persona tiene una combinación de 2 arquetipos que por lo general, dependiendo de si es, por ejemplo, 1-3, 5-1, 6-2, 6-3, 4-2, digo 2-4, tienen una cara de la misma moneda que hay que combinar y que hay que aprender a llevarlo, ¿no? En unos es más intenso que en otros, pero es increíble cómo cada personalidad, tú lo piensas y dices, sí, es verdad, yo conozco una persona que es 4, una persona que es 2, y cuando también te identificas con tu propio arquetipo es muy curioso. Sí, totalmente. De hecho, cuando yo descubrí, creo que yo soy 1.5, o sea, bueno, no me acuerdo del acomode bien, pero 1.5. Y cuando los empezaste a decir fue como, wow, o sea, yo soy esa. O sea, en la parte de investigación, pues de hecho, antes yo me dedicaba a eso. O sea, siempre, yo le decía el otro día a una amiga que le digo, tú eres la niña de los plumones y yo soy la niña de las apps, porque me la paso siempre investigando una nueva app, algo para hacer, según yo, el trabajo más fácil, más creativo, no sé qué. Igual con Human Design, o sea, que una vez yo te dije, oye, es que también quiero aprender de esto, bla, bla. Y ya que te dije mi perfil, me encantó que me dijiste, ¿cuándo has necesitado que alguien te enseñe? O sea, tú solita te puedes meter y al ser mentor también, que es el 5, tú solita te puedes guiar y yo siempre me considero muy autodidacta, entonces sí, para mí fue un sí, sí soy, 100%. Sí, es el perfil 5-1, porque aunque aquí hay que aclarar algo, no hay todas las combinaciones de números, ¿no? Sino son 12 perfiles. Ujú. Entonces, no hay, por ejemplo, no existe el 1-5, solo Ya, existe sí. el 5-1. Entonces, ahí cada uno va a tener su perfil de acuerdo a los que están definidos. Y claro, yo también te dije eso porque yo también soy 5-1 y también tengo era la definición simple.
Entonces, todos esos aspectos yo ya sabía cómo se manejaban. Entonces, de nuevo, ¿no? Pasa que llegan a mí las personas con las que yo puedo explicarlo desde mi experiencia. Entonces, claro, fue clarísimo en tu caso el hecho de que no necesitas, eres muy independiente y lo que quieres lo haces, punto final. Además, entonces, eso también es la parte chévere del Human Design, que te da ese poder, porque Sí. tranquilamente uno puede perderse y decir, ay, no, es que necesito esto, necesito el otro, cuando estás abandonando el poder que tienes, el poder y el magnetismo y todo lo que te va a llevar a ser grande, a veces por miedo, por inseguridad, y luego, ¡pum!, llega el Human Design y dice, ey, 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 no, tú lo tienes todo, no necesitas nada más. Sí, y regresamos como al deber ser, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo como la idea de que el papel por la sociedad y yo, oye, ¿dónde lo puedo estudiar? No sé qué. Y obviamente hay casos que sí, ¿no? Que sí se necesita. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, a mí también hace poco por Manifesting Generator, pero también me llamó la atención Ayurveda y ahí me tenías viendo 1000 videos de Ayurveda y metiéndome a profundidad y el Human Design y el tarot y bla, bla, bla. Entonces, o sea, sí, me encanta que te hace regresar a ti y decir, no tienes que ser como la sociedad tanto dice o como la sociedad manda o como tu compañero o el camino del de al lado. Entonces, te regresa a tu camino. Y me encanta cómo lo explicas. Y eso sí, esa es la realidad. Porque uno tiene un camino que está destinado a vivir, ¿no? Y hay veces que por intentar, no sé, un atajo se desvía del camino, entonces hay cosas que te regresan a ese camino. Sí, total. Oye, y quería ver si nos cuentas un básico más, porque para que se vaya el básico de los básicos, que es ser generator, que es ser manifestor, porque creo que eso da como la base, justamente, tanto el perfil como, esto es como se les llama, Los tipos. los tipos. Sí, son 5 tipos de personas. Están, digamos, definidos por aspectos relacionados a los centros energéticos. Entonces, hay tipos de personas energéticas y tipos de personas no energéticas. Entonces, comenzando con los energéticos, están los generators, que de hecho son la mayor población, son el 36% de la población, y son personas que están diseñadas para construir. Son las personas que crean y hacen material las cosas intangibles como deseos, ideas, emociones. Ellos tienen la capacidad de construirlo en materia física o cualquier cosa, ¿no? Entonces, para poder tú construir y hacerlo realidad, digamos, con tus manos, que tus manos sean las creadoras de algo, necesitan muchísima energía, porque además la creación es un proceso que toma tiempo. Entonces, los generators tienen todo esto combinado. Tienen muchísima energía que sale de su centro sacro, que es el centro de la energía vital. Y esto les permite tener energía constante como incansables. Son personas que parece que nunca se cansan. Ayer les decía este ejemplo de que son como los conejitos de Energizer, de la propaganda de las pilas. ¿Viste ese conejito Sí, o las de Duracell, no sé qué sí, 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 pilas de son? Duracell. Pero un conejito muere en medio camino y el otro sigue, dale, que dale, que dale, que Sí. dale. Esos son los generators y los manifesting generators, pero ya llegaremos a ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas, o cómo viven, digamos, estas personas? Es súper importante que estén prestando atención siempre a todo lo que pasa en su entorno, a todo lo que les emociona, todo lo que les enciende, a eso que vean, sea en la televisión, en las redes, en el trabajo, con amigos o en su entorno en general.
a eso que les enciende, que les guste y que sientan como que ese disparo de energía en el cuerpo, a eso tienen que responder. Y esa es su estrategia, responder a lo que les enciende, decirle que sí a esas cosas y en eso involucrarse, a eso darle su energía, porque la energía de cada persona es súper especial, es muy valiosa, entonces es importante que en especial cuando hay tanta cantidad sepan en qué invertir su energía. Ujú. Entonces, responder y definir esta prioridad es muy importante para ellos. ¿Qué pasa cuando no están respondiendo? En el caso de los generados puede pasar que, no sé, hayan vivido en un mundo en donde se espere de que ellos estén iniciando las cosas o estén, eh, sí, como que trayendo a la vida ideas y demás, que ese no es su diseño. Entonces, si se ponen a iniciar en vez de responder, eh, van a empezar a frustrarse y ahí sale este tema del no ser de los generators, la frustración. Entonces, muchas personas cuando estén conversando o hablando, estoy segura que se habrán escuchado decirse, ay, es que estoy tan frustrado, o es que este trabajo me frustra, o ay, que cualquier cosa en la vida, qué frustrante. Entonces, eso pasa cuando no están alineados a su diseño, cuando están intentando crear cosas en vez de construir las cosas, y cuando están queriendo iniciar en vez de responder a lo que ya está sucediendo en su entorno. Entonces, ahí parte también este tema de cómo usar el Human Design como herramienta para implementarlo en tu vida, ¿no? En el aspecto de los generators es eso, es primero conectarse a responder a lo que está en su entorno. Y el momento que se alineen a su diseño van a sentir muchísima satisfacción. Esa es la emoción, el tema emocional, digamos, de su vida, sentir satisfacción plena. Y el siguiente grupo de personas que es muy parecido a los generators que hablábamos, se llama Manifesting Generators, que es un híbrido. Este es una combinación entre el grupo que ya les mencioné y otro que les voy a mencionar después. Entonces tiene aspectos de ambos grupos. En este caso, igual tienen el centro sacro definido, lo que les hace tener muchísima energía. Son otros conejitos de Energizer. Y en el caso específico de los Manifesting Generators, son personas que tienen la capacidad de hacer más de una cosa a la vez, de meterse en más de un proyecto a la vez. Y como mencionamos al inicio del podcast, son personas súper dinámicas. Ellos son constructores dinámicos porque también están en esta tierra, su propósito es construir las cosas. Y en cuanto a su estrategia, también tienen que ver todo lo que está pasando a su alrededor y a esas cosas que les enciendan, a esas les van a dar toda su energía. Y el momento que tomen la decisión de responder a algún proyecto, alguna actividad o alguna oportunidad, tienen que informar a todas las personas a las que su decisión va a influir, sea positivo o negativamente. Entonces, el momento que ellos informan permiten que las demás personas respeten su flujo creativo, porque ese es otro aspecto muy importante de los Manifesting Generators, y es que el momento que se ponen a construir, entran en un flujo creativo que no les gusta que les interrumpan, y el momento que les interrumpen, se frustran y les da iras. Entonces, Cari sabe. Lo entiendo. Luego por eso usaba mil audífonos. Ya, claro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son Manifesting Generators que trabajan, no sé, yo no creo que trabajen muy bien en coworkings porque tienen tal vez muchas Distractores. interrupciones. Pero, ¿qué tal si trabajan, no sé, en oficinas y las oficinas son compartidas y pum, llega la gente y te interrumpe? Entonces, pero si tú ya sabes que eres así, que tienes un flujo creativo que necesita
continuar y no interrumpirse, pues ya vas tomando acción Ujú. para eso, ¿no? Y parte de la estrategia de tomar esta acción es el informar. Por eso es clave la estrategia en cómo nos relacionamos con el mundo. Y ya pues de ahí se ponen a construir lo que quieran. De ahí, también el tema su tema, digamos, como negativo o desbalanceado es la frustración y la ira, mientras que si es que se logran alinear a su diseño, viven según su diseño, pues sentirán mucha satisfacción y paz. De ahí, pasando, esos son los dos únicos grupos de personas que son energéticas. De Ok. ahí el resto son no energéticos. Wow. Quiere decir que los que voy a mencionar ahora no tienen el centro sacro definido. Ninguno jamás lo van a tener. Entonces, continuando con el 22% de la población son los projectors. Estas son personas que son líderes, están aquí para guiar, tienen muy buena capacidad de manejar grupos de personas, pero también son personas muy sensibles y que sienten la energía del cuarto, de la habitación en donde están con este grupo de personas. Y es parte de su propósito aquí, en cambio, el estar limpiando y transmutando la energía del universo. Entonces, por más de que estén en un grupo en donde todo, entre comillas, parezca perfecto, si es que no está perfecto, ellos lo van a sentir. Ok. Y eso es muy desgastante para los proyectos. Y como no tienen centro sacro definido, entonces necesitan descansar muchísimo, dormir muchísimo. eh, y eso es clave. Y les digo a todos los proyectos, si es que están trabajando como 9/5 sin parar, en especial actividad física, tienen que darse su tiempito para ustedes, su espacio personal, para poder recargar la energía. Y en el caso de estas personas, su estrategia es esperar en la invitación. Eh, Tienen que mostrarse. Ninguna estrategia es como que espero y no hago nada, nada. Se trata de ser proactivo también, entonces para que la gente les invite necesitan mostrarse. Son personas que a lo largo de su vida tienden a especializarse en un nicho y eso hace que ganen muchísima sabiduría y que la gente los busque por eso. Entonces, los proyectos seguramente si es que empezaron a buscar trabajo o perseguían un trabajo, perseguían una relación o estaban atrás de algo, seguramente no se les dio porque ese no es su diseño. Están diseñados para que los inviten, no para buscar. Entonces, esto es clave también de entender aquí. De ahí, ellos van a sentirse, cuando no están alineados a su diseño, se sienten muy amargados y cuando logran alinearse, pues sienten mucho éxito y se sienten vistos. Es súper importante para ellos sentirse vistos. De ahí el siguiente grupo es el 9%, 8% de la población, 8-9% de la población y son los manifestors. Muy Tú poca. eres manifestor, ¿cierto? Sí, yo soy manifestor y somos muy pocos en este planeta y al ser tan pocos también hace que la gente no esté muy acostumbrado a cómo somos nosotros. Y yo creo que somos de los que más carga condicionamiento en torno a su tipo. Porque los manifestos tienen una autenticidad un poco peculiar, digámoslo así, y pueden llegar a ser considerados raros o diferentes. Y es porque en realidad son tan pocos que cuando te topas con uno es especial, digámoslo así. Y son personas muy visionarias y están aquí para traer las ideas al mundo y para iniciar. Y son el único grupo que tiene esa capacidad de hacer lo que quieran, literalmente, de iniciar. Ellos no necesitan esperar una invitación, no necesitan responder a lo que pasa en su entorno. Ellos crean esas cosas.
Ellos crean los proyectos para invitar a los proyectos. Ellos Wow. crean las actividades a los Los que los generators, generators responden. claro. Exacto. Entonces, todo aquí podemos ver cómo se crea un ecosistema, ¿no? Ujú. Un manifestor crea, le invita al proyector para que guíe o dirija su proyecto, lo que quiere hacer, y de ahí el generator ve y se incluye en este proyecto para construir, para que este proyecto, esta idea que trajo el manifiesto se haga realidad, se haga materia. Porque el manifiesto tampoco tiene esa energía sacra, que es la energía vital, que es la que les Ujú. hace a los generators, manifestos generators, constructores. Entonces podemos ver cómo se crea el equilibrio y el balance en el ecosistema. De ahí, los manifestors, pues, su estrategia es, más que una estrategia en sí, es el informar, es decirle a las demás personas lo que van a hacer para que no les interrumpan, al igual que los manifesting generators, como había dicho al inicio, son un híbrido, entonces son un híbrido entre estas personas, entre los manifestadores y los generadores. Entonces aquí van a encontrar algunas similitudes. Y entonces los manifestadores también, cuando tienen una idea, o sea, es como que literalmente se les prende el foco, yo creo que de aquí salió ese dicho, se les prende el foco y dicen, ¡ah! Quiero hacer tal cosa. Entonces se ponen a ello y entran en un flujo creativo que igual, si es que es interrumpido, sale la ira, se ven muy mal genios. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estoy tan metida en hacer algo, ni siquiera me quiero ir al baño. Entonces, como que ya, solo termino esto y me voy. Pero necesito cerrar ese flujo o ese ciclo creativo que estoy teniendo en ese momento para poder hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando no informamos a las demás personas y llegan a interrumpirnos y demás? Y ahí se rompe todo esto. Entonces, ¿a quién nomás hay que informar? Es a todos a los que nuestra decisión vaya a beneficiar, a los que vaya a influir negativamente, a los que tienen las habilidades o los recursos o las herramientas para hacer lo que nosotros queremos hacer, porque tampoco es un grupo energético, entonces no tiene tanta energía, necesita descansar también muchísimo. En Ujú. el caso de los manifestadores, la energía se les presenta al momento de iniciar, entonces tienen un pico de energía, pero Mm. después de ese pico viene la bajada. Entonces, igual van a necesitar descansar. Entonces, así como suban tan alto, van a necesitar igual un descanso. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasaba? Yo estudié arquitectura y es una carrera súper demandante, súper Ujú. fuerte. Entonces, habían semanas en donde yo no dormía más que, no sé, hubieron ciclos en donde yo dormí 36 horas en una semana. O sea, era nada, así como que dormía 2 horas al Sí, sí, sí. día máximo, me pasaba 24, 48 horas sin dormir. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que después de eso yo necesitaba básicamente que nadie me hable, ni nadie me busque, ni nadie me diga nada por siquiera 3 días seguidos en donde yo me metía a dormir y no hacía nada más. Entonces, es súper importante para ellos encontrar el equilibrio y el balance de la energía. Y de ahí finalmente, y para estas personas cuando están alineadas sienten mucha paz y cuando están en cambio alejados de su diseño, sienten ira. Y el último tipo, que son los reflectores, es solo el 1% de la población. Yo conozco una persona que de hecho la En conocimos en club. Clubhouse. No, nunca más, nadie más, no conozco a nadie personalmente tampoco. Me parece un tipo súper especial y complejo. Yo tengo mi aspecto del diseño, digamos, del Human Design, tiene el diseño y el cuerpo. Entonces, mi parte del diseño, que es la inconsciente, es reflectora, no tiene nada activado. Entonces, yo como que a veces sí siento que eso
es demandante. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Que la gente refleja en estas personas. Por eso se llaman reflectors, de hecho, son como espejos para el mundo. Entonces la gente se ve reflejado en ellos y los problemas que tienen los proyecta en ellos y cualquier cosa que sea positiva o negativa las proyecta en ellos y eso hace que sean personas que puedan llegar a tanto a ser muy empáticos, a ganar muchísima sabiduría de cómo funciona el mundo, pero también de cuánto te puede llegar a afectar eso que la gente pone sobre ti que no es realidad. Entonces son el grupo que tiene más desafío en hacer valer su esencia, digamos. Em, y su estrategia es esperar un ciclo lunar. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no tienen nada definido, no tienen ninguna energía disponible para ellos no. al momento, necesitan mucho tiempo hasta que llegue la claridad para poder tomar una decisión. Si bien pueden ser muy empáticos y como que están constantemente canalizando las ideas, impulsos, deseos y todo lo que sucede a su alrededor, Ujú. necesitan tomarse tiempo para poder contemplar todas estas cosas que pasan en su entorno antes de involucrarse en algo. ¿Y qué pasa cuando cuando se alejan de su diseño? Sienten muchísima decepción, pierden como el gusto en la vida, mientras que si empiezan a vivir alineados a su diseño, sienten muchísima sorpresa y empiezan a verle el gusto en cada cosa, cada pequeño detalle les sorprende y les emociona. Y eso es lo que a ellos les llena en cambio. Y esos son los 5 tipos de personas, casi que al detalle, creo que no, no lo hice muy encima encima. Me encanta. De hecho, o sea, yo siento que con estas dos cositas, el tipo y el perfil, siento que ya se sabe mucho. O sea, yo fue de lo primero que escuché de ti y que entendí. Y con eso bastó para que me hiciera blow mind y quisiera entender el gráfico completo. Pero hasta tú me has dicho que tiene muchísimas capas y esto lleva un rato entenderlo completamente. Sí, totalmente, ¿no? Es un proceso del día a la mañana y aquí Ujú, es súper importante decirles a todos que cuando se aproximen a esta herramienta, cuando creen su diseño y vean su gráfico, no se desesperen, no se abrumen, no se ofusquen y tampoco lo boten. ujú. Denle la oportunidad porque en verdad tiene muchísimo potencial, pero cada uno lo va a digerir y lo va a analizar a su propio ritmo. Así que solo hay que honrar ese ritmo y y solo involucrarse de la manera que se sienta bien para cada uno. Claro, tiene mucho para decirnos y eso también está súper padre, no solo porque se ve complicado ya dejarlo. Y por último, quisiera saber si tienes alguna experiencia aparte de la tuya, que es Blow Mind, que nos contaste cómo te cambió la vida, que hayas visto con un cliente o en tu vida que hayas dicho, wow, el Human Design hace magia. Sí, ahí tengo siempre los mensajitos de mis clientes que me dicen cómo realmente les va cambiando la vida. Pero creo que algo para compartir es justo esta semana o la semana anterior en Clubhouse. eh, es un señor que vive en Quito. Yo soy ecuatoriana, él también es ecuatoriano, entonces conectamos por ahí también. Em, y él también ha empezado a implementar estos aspectos del diseño humano. A él es súper importante que puedas identificar cómo usar el Human Design como una herramienta y no dejarlo como algo meramente informativo. Entonces, esta persona logró hacer ese clic con cada aspecto de su diseño y fue igual profundizando paso a paso
Entonces, él contaba que el aspecto que más ha influenciado en su vida es con los centros abiertos. Se dio cuenta de cómo funcionan cada uno de los centros, el centro emocional eh, y, y- y otros aspectos de él que los estaba intensificando y él encontró que era muy reaccionario ante cualquier cosa. Pasaba algo, él reaccionaba de manera negativa y de manera amplificada. Y con el Human Design pudo tomar conciencia y ahora cada que le pasa algún evento, repite el patrón, ya sabe cómo tiene que enfrentarse a esta situación y ya lo cambia y de hecho ya empieza a expresarse mucho más alineado a su diseño y menos influenciado por su entorno. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que puedo compartir. Hay otras anécdotas muy graciosas también que ejemplifican otras cosas, pero creo que el mensaje que quisiera compartir es ese, ¿no? Encontrar el vínculo para que se convierta en una herramienta que te mejore la vida en cada aspecto y no que sea solo algo que te cuente quién eres. Sí, claro. De hecho, justo ayer que hice la entrevista hablábamos de eso, de que hay como una montaña en este tema de autoconocimiento y sanación, y que hay gente que se queda como que ya casi llegando a la punta, o sea, como que como es difícil, como es mucho trabajo, es mucho que observar, revisar, se quedan ahí y puede que lo usen solo informativo. Pero ya que pasan esa montaña y lo empiezan a usar para ellos y de todos los días y hacerlo consciente, es cuando de verdad ves cambios. O sea, ¿de qué sirve tomar 1000 cursos, 1000 certificaciones, talleres, lo que sea, si no lo vas a implementar en tu día a día? Exacto, exacto. Y aquí podríamos invitarle también a las personas a que se conecten a las salas de Clubhouse, porque ahí es donde hablamos justo de esto y donde las personas también comparten esas experiencias y nos cuentan cómo cada uno lo usa a su manera y eso también nos puede ayudar a darnos ideas a nosotros de cómo yo lo puedo implementar en mi vida o cómo se manifiesta en mi vida, cómo me expreso yo en mi vida y empezar a cambiar esas cosas que siento que necesito cambiarlo, ¿no? Total, total, me encanta. Ay, qué hermoso. Y no sé si ya por último quieras dar alguna recomendación de, ya sea para alinearse a su diseño o algo que, algún libro, película, libro de lo que quieras o de Human Design. Mm, ¿Qué les puedo recomendar? Yo creo que el conectarse con su espiritualidad es algo, creo que es mi mayor recomendación, porque el momento que lo hacen, que el momento que se conectan con su espiritualidad pueden empezar a pedir las cosas que necesitan. Entonces, tanto los libros como los podcasts, como las cosas van a llegar al momento ideal y también las cosas ideales para cada uno. Entonces, yo sé que de hecho ya que estén aquí en el podcast y que nos hayan escuchado hasta este punto, ya es una señal. Hagan caso a esas señales, porque nada es coincidencia en esta vida, tampoco nada es casualidad, todo es causal. Ustedes piden y el universo les responde y básicamente esta es la respuesta a algo que estaban pidiendo. Entonces yo creo que más en este momento no se me ocurre que les podría compartir, sino eh, más que dejar estos mensajes que pueden resonar bastante ya en cada uno. Sí, me encanta y qué bueno que los invitas a Clubhouse e igual me gustaría que los invitaras a tus redes para que vean más contenido o justo estas asesorías que das y todo lo que quieras decir de ti para dónde te pueden encontrar. Genial, gracias Cari por este pequeño espacio publicitario que vamos a dar en este momento. Comercial. Pues, sí. Pues
A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Carla Flores García, así estoy en Instagram, en Clubhouse como Carla Flores Gar, y mi página web es carlafloresgarcia.com. Yo lo que hago es crear manuales de usuario para las personas de acuerdo a su diseño. Entonces son manuales específicos para cada persona. ¿De qué se trata este manual? Es como el manual de los electrodomésticos. Cuando te compras una refri, un micro, una tele, siempre te viene un pequeño folletito con la información de cómo funciona, cómo se prende, para qué sirve cada botón, qué corriente tiene y todos los aspectos. Lo mismo hago yo, pero para cada persona. Entonces, es un documento de más de 50 hojas que va enfocado a que te puedas alinear a tu propósito del alma, a tu propósito de vida y a tu propósito espiritual. Entonces, abarca distintos niveles y distintas capas de tu ser. Y en base al Human Design se van abordando tanto el tipo como el perfil que vimos hoy día y un montón de aspectos más que son tus fortalezas, tus habilidades, las distracciones que te pueden alejar de tu diseño. eh, También cosas un poco específicas acerca de tu propósito, de lo que estás tú diseñado a vivir en esta vida, cuál es tu camino también a seguir en esta vida y las heridas y las lecciones que tienes que integrar para poder ir creciendo, porque es parte del proceso, o al menos a mí me gusta trabajarlo de esa manera, ¿no? Ujú. Es algo esencial que tienes que enfrentarte antes de seguir. Entonces, este manual es creado dependiendo de su diseño, como les digo, cada diseño es único y eh, va acompañado con un workbook, porque no sirve de nada que te quedes con toda esa información y si es que no logras interiorizarla y si es que no logras hacer que tu subconsciente em, canalice toda esta información y puedas tú cambiar o puedas tú mejorar y alinearte a tu vida. Entonces, para eso lo vamos haciendo a través de distintos ejercicios en un workbook. Igual, el workbook va diseñado en base a lo que tú necesitas y lo acompañamos con 2 sesiones porque es un proceso, es tanta información, son 50 hojas de Sí. manual que van a surgir muchísimas cosas y muchísimas preguntas, entonces es un proceso en el que yo les acompaño también para ir avanzando en el entendimiento, en la toma de conciencia y luego ya para que vayan haciendo el workbook. Todo es al ritmo de cada cliente, obviamente. No hay ninguna atadura, ni mucho menos. Ujú. Y más o menos eso es como yo trabajo con estos manuales. Pronto espero abrir unos programas y como pequeños workshops de cada uno de estos aspectos y aspectos en los que también hemos hablado ahora, que uno es el retorno de Saturno, porque yo veo a mis amigas que han pasado por esto. Hemos visto también en Clubhouse algunos casos de gente que les ha tocado duro su retorno. Entonces, iré abriendo estos espacios igual de trabajo de sombra y demás. Entonces, les invito a que conecten conmigo si es que igual algo les resonó en este podcast, que me escriban, encantada la vida, conversamos de cada una de estas cositas. Y yo creo que eso, pronto igual iré subiendo las noticias siempre al Instagram. Ah, también estoy en TikTok Más. ahora, ¿cierto? Ah, Me sí. había olvidado. Carla se unió a Soy la secta de TikTok. Sí, 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 ahí me encontré con Cari también. Dije, ve, pues yo soy nueva, soy nuevitita en TikTok, que igual estoy como C.Flores García, por si acaso igual si quieren seguirme. E iré anunciando todos estos lanzamientos. Espero que en unos 15 días estoy por ponerle fecha
a una masterclass gratuita acerca de los básicos del Human Design para que la gente pueda empezar a entender un poquito, porque como mencionamos, no hay nada de información, bueno, sí hay, pero muy Ujú. poquita información en español, entonces quiero que la gente empiece como que pueda arrancar en esto y para eso necesitamos sembrar las bases y así que lo publicaré pronto. ¿Cuál va a ser la fecha para este masterclass gratuito de Human Design? Total, total. Ay, qué emoción, ya quiero que sea el masterclass y ya mi manual lo tengo pendiente desde cuándo, pero como sé que es mucho de leer y todo esto, hay que darle su momento y espacio, pero qué emoción, mil gracias Carla por compartirnos, de verdad, eres hermosa porque desde la primera vez que te escribí, o sea, contestas y explicas, o sea, eres la más paciente, la más linda. Entonces, mil gracias Carla por venir a este espacio. Gracias a ti, Cari, por invitarme. Ha sido una extensa hora y media Ya sé. de podcast, así que no pensé que iba a ser tan largo, pero ni se sintió, la verdad. Hemos estado No, aquí, dale que dale a la lengua. Y es que es un tema tan apasionante y es tan bonito hablar de esto que no, a mí me encanta, así que yo estoy fascinada. Más bien te agradezco a ti por haberme invitado al podcast y nada, pues veremos qué nos trae el futuro para esto. ya sé, espero que esto se expanda, que más gente conozca el Human Design, que siento que en la TAM está muy escondido todavía, entonces ojalá toda esta gente ya sacó su gráfico y se acerque y se empiece a conocer más y más. Pues sí, así que están todos invitadísimos y cualquier cosa pueden escribirme al Instagram. Como dijo Cari, yo siempre estoy respondiendo a los mensajitos e intentando ayudarles lo más posible en este camino de desarrollo personal y de crecimiento y de expansión y, y para que no hagamos caminos solos, se entiendan que no están solos y Ujú. que siempre va a haber alguien que les pueda acompañar. Y yo estoy aquí encantada de la vida para ayudarles a todos. Gracias, Carla, te mando un abrazo. Gracias, adiós.